Saludos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la densidad. Yo soy la doctora Cristi Marí Rivera y te doy la bienvenida al curso. Los objetivos para la simulación que vamos a estar discutiendo el día de hoy son los siguientes. Usted aprenderá a tarar y a usar con precisión una balanza analítica. Usará un calibrador para medir la longitud de un cubo. Aprenderá a medir el volumen de líquidos y objetos. Usará un cilindro graduado o probeta para medir el volumen de líquidos y objetos sólidos, esto para poder identificar el volumen de objetos de forma regular y el volumen de objetos de forma irregular. Y finalmente observará el comportamiento de un objeto en líquidos con diferentes densidades. Antes de comenzar a hablar sobre lo que es la densidad, lo primero que nosotros debemos conocer y entender es el concepto de materia. Recuerden que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. La masa es una medida de la cantidad de materia en un cuerpo y el volumen es la medida del espacio que ocupa un objeto. No todo lo que nos rodea o no todo lo que nosotros vemos necesariamente tiene que ser materia, pero para que sea materia tiene que tener masa y tiene que ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, hay varias cosas como lo que es el tiempo, que no tienen masa, no ocupan un lugar en el espacio y entonces el tiempo, por ejemplo, sería un ejemplo de algo que no es materia. Pero para que sea materia, tiene que tener masa y tiene que ocupar un lugar en el espacio. Los estados de la materia son sólido, líquido, gas y plasma y es la manera en la que se encuentra esa materia. Puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gas o en plasma. Las propiedades de la materia se dividen entre lo que son propiedades intensivas o extensivas. Recuerden que los estados de la materia es la manera o la forma en la que se encuentra la materia, pero esta materia tiene unas propiedades que también se le conocen como propiedades intrínsecas o extrínsecas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición. Por ejemplo, no importa si usted tiene un vaso de agua o una piscina de agua, la densidad del agua va a ser la misma, no importa la cantidad de agua que usted tenga. Lo mismo sucede con el punto de ebullición. No importa si usted tiene un vasito de agua o una piscina de agua, el punto de ebullición del agua va a ser siempre 100 grados Celsius. Ahora, que se necesite más energía para poder hacer que el agua de una piscina llegue a los 100 grados Celsius, esos son otros 20 pesos. La realidad es lo siguiente, que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Ahí sí vamos a estar midiendo masa, volumen, peso, longitud, porque esas cosas sí dependen de cuánta materia usted tiene. Pero las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el color. El color de algo no va a cambiar porque usted tenga mucho o poco, va a seguir siendo el mismo. Y es bien importante que usted pueda tener este criterio para poder diferenciar entre lo que son las propiedades intensivas y extensivas para el examen. La materia se clasifica entre sustancias puras y mezclas, donde las sustancias puras son todos aquellos elementos que usted encuentra en la tabla periódica y sus compuestos, pero las mezclas son las que nosotros hacemos en el laboratorio y se pueden dividir entre lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que usted no puede distinguir los componentes. Pero en las mezclas heterogéneas usted con mucha facilidad puede distinguir cuáles son los componentes que hay en esa mezcla. Así que la clasificación de la materia para una sustancia pura se debe a que la sustancia pura es aquella que está compuesta por un solo tipo de materia que presenta una composición fija. Por eso es que solamente se puede conseguir una sustancia pura en los elementos de la tabla periódica. Tenemos los compuestos, que son las sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos y se identifican por medio de fórmulas donde se muestran los elementos que forman el compuesto y su proporción. Aquí tenemos varios ejemplos de sustancias puras.
magnesio, cobre, azufre o aluminio. Cada uno de estos son elementos, así que como son elementos, son sustancias puras. Ahora bien, como le mencioné, las mezclas son uniones físicas de sustancias y estas se clasifican entre las homogéneas y las heterogéneas, donde las homogéneas no puede identificar a simple vista los componentes, pero en las mezclas heterogéneas usted puede identificar a simple vista sus componentes. Profesora, explíqueme mejor qué es eso de homogéneas y heterogéneas. Pues claro que sí, vamos a explicárselo mejor. Miren las siguientes imágenes. A su mano izquierda usted ve la imagen de una mezcla heterogénea, que es la mezcla del agua y el aceite. En este caso, el agua y el aceite son inmiscibles, o sea que no mezclan entre sí. Y como no mezclan entre sí, usted puede fácilmente poder identificar cuál es la parte de donde está el aceite y fácilmente puede identificar dónde está el agua. Por eso es una mezcla heterogénea. Usted puede identificar los componentes. Sin embargo, tenemos una taza de café. En la taza de café probablemente usted tiene el café, tiene la leche, tiene el azúcar y ninguno de esos componentes ha perdido sus propiedades. O sea que el azúcar, aunque ahora va a estar en estado líquido, va a seguir sabiendo, ¿verdad? Le da ese sabor dulce al café. Tenemos la leche que le cambia ese color y le da también ese sabor más cremoso al café. Y usted no puede identificar claramente dónde está el café, dónde está el azúcar, cuál es la leche. Todo es una mezcla perfectamente homogénea, pero sus componentes no han perdido sus características. Veamos el siguiente ejemplo. Para ustedes, ¿qué sería la ensalada de frutas? La ensalada de frutas sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque usted puede identificar claramente cada uno de los componentes. Tenemos lo que es la leche con chocolate. En la leche con chocolate usted no puede identificar dónde exactamente está la leche, dónde exactamente está el chocolate. Así que esto sería una mezcla homogénea. Y finalmente tenemos el elemento de oro. Pues como el elemento de oro está en su estado puro, pues entonces sería una sustancia pura. Tenemos el ejemplo aquí de lo que es una sustancia pura, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Y algo similar a esto, ¿verdad? Va a venir en el examen. Hasta el momento hemos podido ver que la materia tiene unos estados, estado sólido, líquido, gas o plasma, que tienen unas propiedades, que esas propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Que hay una clasificación entre lo que son sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Pero también la materia experimenta una serie de cambios, donde tenemos los cambios físicos, que son aquellas transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia y se dan básicamente entre cambios de estado. De sólido pasó a líquido, de líquido pasó a gas, pero independientemente del estado en el que pase, no va a perder su composición, ni va a dejar de ser quien es, ni va a cambiar. Como por ejemplo el aroma del perfume, el perfume, ¿verdad?, está en estado líquido, pasa a su estado gaseoso, entonces tenemos ese aroma del perfume que se esparce por la habitación, ¿verdad? El añadir azúcar al agua, el azúcar pasa de su estado sólido a su estado líquido porque no deja de tener ese sabor dulce el agua. Y lo mismo sucede, ¿verdad?, con el azúcar en el café. Tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos son aquellas transformaciones o cambios que afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Para que ocurra un cambio químico tiene que suceder una de las siguientes 6 cosas. O ocurre un cambio en color, cambio en olor, cambio en que hay una emisión o una absorción de calor,
formación de burbujas, se forman burbujas o hay una formación de un precipitado. Si ocurre cualquiera de estas cosas, usted inmediatamente va a identificar fácilmente el cambio como un cambio químico. El cambio químico hace que la sustancia cambie de su estado original a otra cosa diferente. Pero y para usted poderlo identificar, tiene que ser una de esas 6 cosas que yo lo mencioné. Absorción de calor, emisión de luz o calor, formación de burbujas, formación de un precipitado, cambio en color, cambio en olor. Vamos a ver si podemos comprender con claridad esto. Cuando la manzana pasa de su estado, ¿verdad? De estar fresca, de estar en su estado verde, a un estado de putrefacción. ¿Ese es un cambio químico o es un cambio físico? Es un cambio químico. ¿Por qué es un cambio químico? Porque hubo un cambio en color, hay un cambio en olor. Así que ya no es un cambio simplemente físico. Tenemos la madera quemándose. Cuando la madera está quemándose, aquí hay un cambio químico porque hay una emisión de luz. Cuando estiramos una bomba, la estiramos, la soplamos, la vaciamos, la soplamos, la vaciamos. Aquí simplemente hay un cambio físico. Esto es un cambio físico. No perdió su composición en sí misma, sigue siendo bomba, esté más inflada o esté desinflada, sigue siendo una bomba o un globo. Tenemos entonces los tornillos. Los tornillos cambian de color, han pasado por un estado de corrosión. ¿Qué sucede aquí? Pues esto sería un cambio químico. ¿Por qué es un cambio químico? Porque hubo un cambio en color y entonces inmediatamente uno puede identificar que hubo un cambio químico. El papel. Usted tritura el papel en muchos pedacitos, muchos pedacitos, muchos pedazos, muchos pedazos, muchos pedazos. ¿Qué sucede? Esto simplemente es un cambio físico, porque aunque el papel esté cortado en trazas y en pedazos muy pequeños, no deja de ser papel. Y lo mismo sucede con el pan. El cortar el pan sería un cambio físico, porque no importa que si usted lo corta en trocitos, si usted viene y lo pone en pedazos más grandes, el pan sigue siendo pan. No va a cambiar esa propiedad. Tiene que tener bien claras cuáles son esas 6 observaciones que usted puede hacer en determinada materia, para poder identificar si es un cambio físico o es un cambio químico. Como bien hablamos al principio, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide por lo regular en kilogramos, gramos, libras o cualquier otra unidad, ¿verdad?, que corresponda a masa. Para medir la masa se emplea una balanza y por lo regular en química utilizamos la balanza analítica. Tenemos el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros, mililitros, centímetros cúbicos, pie cúbico o cualquier otra unidad que represente volumen. Y para medirlo se emplea equipo volumétrico. Algunos ejemplos de ese equipo volumétrico que nosotros utilizamos más comúnmente en el laboratorio son el primero, lo voy a señalar aquí, lo que se le conoce como un cilindro graduado o una probeta. Tenemos el vaso de precipitado, aunque el vaso de precipitado no es el mejor ejemplo para medir volumen, si es un equipo volumétrico que se utiliza para transferir, hacer reacciones en el laboratorio. Y esto se debe a que el vaso de precipitado es muy, muy poco preciso. Tenemos las pipetas. Tenemos la bureta mide casi 1 yarda de largo, es bastante grande. Y tenemos los matraces. Tenemos los matraces como este, que son matraces volumétricos que ya tienen una medida exacta. Aquí usted no puede medir, por ejemplo, solamente puede medir 250 mililitros. No puede medir más ni puede medir menos. Este instrumento está hecho para exactamente esa cantidad.
Lo mismo también hay pipetas volumétricas en las que están hechas y diseñadas para que usted mida específicamente una cantidad específica de líquido. Así que esté pendiente al equipo con el que usted va a estar trabajando en el laboratorio. Aquí están las diferentes fórmulas para calcular el volumen de sólidos de forma regular. Cuando hablamos de sólidos de forma regular es que tienen una forma definida y ya hay o existe una fórmula para poder calcular estos volúmenes. Por ejemplo, tenemos el volumen de un cubo, el cual es V por uno de sus lados al cubo. Tenemos el volumen, cómo calcular el volumen de un cuadrado o de un rectángulo. El rectángulo sería alto por ancho por alto. Tenemos el de un cilindro, donde es pi por el radio al cuadrado por la altura. O, por ejemplo, el de una esfera, donde vamos a estar trabajando con v es igual a 4/3 pi por el radio al cubo. Estas fórmulas ya están predeterminadas porque estos sólidos tienen una forma determinada y una fórmula que ya ha sido estudiada, ¿verdad? Estas formas han sido estudiadas y ya tienen una fórmula específica para calcular ese volumen. Específicamente en el experimento de hoy, usted va a estar trabajando con la fórmula de un cubo. Así que anótela para que entonces pueda trabajar con ella más adelante cuando le explique la parte experimental. Y es excelente cuando nosotros tenemos un objeto de forma regular, porque es muy fácil poderle calcular el volumen con esas fórmulas que ya estaban predeterminadas y que ya han sido estudiadas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un objeto que no tiene una forma regular? Por ejemplo, tenemos una roca. La roca muy probablemente no va a tener una forma regular. Así que al tener esta forma irregular hay que buscar una forma diferente de poder calcular ese volumen. En este caso, nosotros lo hacemos por diferencia en volumen. Usted va a coger, por ejemplo, una probeta y en esa probeta usted pone el volumen que usted guste. En este caso, que está en la imagen, el volumen que se seleccionó fueron 11 mililitros. Coloca la roca y luego entonces va a notar que hay una diferencia en volumen y el volumen subió hasta 13.5 mililitros. Usted va a coger la diferencia volumen final menos volumen inicial y ese volumen final menos ese volumen inicial te va a dar el volumen de la piedra, que serían 2.5 mililitros. Esto es la manera en la que usted puede trabajar esos volúmenes de objetos sólidos de forma irregular. El volumen de sólidos de forma irregular se calcula siempre por desplazamiento de un líquido. El sólido desplazará una cantidad de líquido igual a su volumen. ¿Y por qué insistimos en que usted sepa tanto acerca de cómo calcular el volumen? Bueno, porque recuerden que nuestro tema principal para el día de hoy es la densidad. Y la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si se conoce tanto la masa de un material como su volumen, se puede obtener la propiedad de la materia conocida como densidad, la cual es una propiedad intensiva porque aunque se calcula utilizando la masa y el volumen, no depende de la cantidad de materia, sino que es específica para cada sustancia. Las unidades van a depender de la masa y el volumen que se utilicen, pero siempre debe tener una unidad que represente masa arriba y una unidad que represente volumen abajo. Por ejemplo, gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre mililitro, kilogramos sobre metro cúbico y libras sobre pie cúbico. Existen otras formas también, otras combinaciones entre estas de calcular la densidad. Pero siempre, para que usted esté seguro de que está haciendo un buen trabajo, asegúrese de que las unidades que correspondan a la masa estén arriba y las unidades que correspondan al volumen se encuentren abajo. Y para ver si usted entendió, veamos el siguiente ejemplo. La densidad puede ser expresada en las siguientes unidades, excepto en cuál de estas unidades no puede ser expresada la densidad. La respuesta correcta es la 3, porque es gramos sobre mol y el mol representa la cantidad de sustancia, no representa un volumen. Así que siempre tiene que ser masa sobre volumen para que represente una unidad de densidad.
Esta parte es muy importante porque de esto le van a hablar mucho en el experimento virtual que usted va a estar viendo en el día de hoy, y es la densidad y la flotabilidad. Si el objeto se hunde, como el objeto color gris, que usted puede ver aquí, lo voy a estar circulando, significa que su densidad, la densidad del objeto, es mayor que la del líquido en la que está suspendido. Si el objeto se hunde, la densidad del objeto es mayor que la del líquido en la que se encuentra suspendido. Si el objeto flota, como el objeto color amarillo, significa que su densidad es menor que la del líquido que lo contiene. Pero si el objeto queda suspendido en medio de la solución, significa que su densidad es exactamente igual o bien similar a la densidad del objeto que lo contiene. Así que apréndanse en esto porque lo van a estar utilizando y va a ser requisito para el experimento virtual que usted pueda identificar cuál es esa flotabilidad en las diferentes sustancias. Así que el método de suspensión, para que un sólido quede suspendido en un líquido, ambos, el sólido y el líquido, deben tener la misma densidad, como es el ejemplo que tenemos aquí en el centro. Si el objeto queda en el fondo, recuerden que entonces la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua o del líquido que lo contenga. Si el objeto flota, significa que la densidad del objeto es menor que la densidad del envase del líquido que lo contiene, pero si se queda suspendido, significa que esa densidad es igual a la densidad del líquido que lo contiene. Así que hoy experimentalmente se van a variar los volúmenes de dos líquidos hasta lograr la combinación ideal para que el sólido se suspenda en dicha mezcla. Y de esta manera usted pueda conseguir la densidad de ese objeto. Practiquemos ahora un ejercicio para calcular la densidad. Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Pues, ¿qué nosotros hacemos a nivel experimental? A nivel experimental nosotros lo que hacemos es que calculamos esa masa en una balanza. En este caso tenemos una balanza ordinaria, así que tenemos nuestra roca que es de forma irregular y entonces vamos a poner diferentes pesitas, ¿verdad? Porque es una balanza ordinaria y en este caso nuestra masa serían 445 gramos. Como es un objeto de forma irregular, tenemos el volumen inicial, que son los 220 centímetros cúbicos, colocamos la roca y luego entonces vamos a obtener un volumen final. Ese volumen final se le resta ese volumen inicial, así que serían 270 centímetros cúbicos menos 220 centímetros cúbicos, lo que nos da 50 centímetros cúbicos. Así que para poder calcular nuestra densidad, vamos a colocar aquí los 445 gramos y lo vamos a dividir entre los 50 centímetros cúbicos, que fue nuestro volumen. Para este ejercicio. Como pueden notar, las unidades son gramos sobre centímetros cúbicos, así que cuando vamos a buscar la respuesta, la primera opción o lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es en que realmente, ¿verdad?, sean las unidades correspondientes a lo que vamos a obtener. Aparte de eso, deben recordar que en división y multiplicación, siempre que usted haga una división o una multiplicación, nuestro resultado va a tener tantas cifras significativas como el menor número de cifras significativas que haya en la fórmula, ¿verdad? Así que en este caso, 50 tiene 2 dígitos, así que nuestro resultado va a tener 2 dígitos de cifras significativas. Cuando usted divide los 445
entre 50, el resultado es 8.9. Así que la respuesta correcta es 8.9 gramos sobre centímetro cúbico. Este ejemplo quizás es un poco más complicado porque te dice calcula la densidad de este cilindro y recuerda que para sólidos regulares podemos aplicar fórmulas matemáticas. Así que en este caso particular ya te dan la masa, no tienes que buscarla, pero sí debes calcular la densidad y debes buscar primero el volumen de ese objeto de forma regular. En este caso, ¿verdad? Sabemos que para el volumen de un cilindro, el volumen es igual a pi, porque lo vimos ahorita, por el radio al cuadrado, por la altura. Y en este caso nos están dando la altura, pero nos están dando el diámetro. Pero sabemos que el diámetro es la distancia completa y el radio es lo que nosotros necesitamos. El radio simplemente es hasta la mitad. Así que como el radio es la mitad del diámetro, hagamos lo siguiente. Ponemos entonces que el volumen va a ser igual a pi abro paréntesis, pongo el 1.9 dividido entre 2 porque el radio es la mitad de ese diámetro y lo elevo al cuadrado porque ese radio tiene que ir al cuadrado y eso lo multiplico por la altura que serían los 4.6 centímetros. Recuerden que este también son centímetros. A ver si puedo arreglar esa C. Así que ese volumen ahora va a ser igual a pi por, déjame borrar esto, 1.9 dividido entre 2 y ese número elevado al cuadrado nos da 0.9025. ¡Ay, Dios mío! Déjame volverlo a borrar. Y acuérdense que el cuadrado también aplica a las unidades y esto aparte por el 4.6 centímetros. Así que el volumen ahora va a ser igual a 0.9025 por pi por 4.6 y eso nos da 13.0423219, pero sabemos que en multiplicación nuestro resultado va a tener tantas cifras significativas como el menor dígito. En este caso este tiene 2 cifras significativas, pues nuestro resultado va a tener 2 cifras significativas, así que lo podemos redondear a 13 centímetros, pero con bases iguales los exponentes se suman, así que nos quedamos con 13 centímetros cúbicos. Este va a ser el
volumen. Una vez usted calcule ese volumen, recuerde que eso no es lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos pidiendo en realidad es la densidad. Me disculpan. Y la densidad es igual a la masa, que ya la tenemos, ¿verdad? Que ya nos la dieron, que eran los 35.1 gramos. Dividido entre el volumen, que eran 13 centímetros cúbicos. Y esos 35.1 dividido entre 13 nos da 2.7, así que nuestro resultado es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Voy a borrar esto acá. Porque aquí está quizás un poco más claro, ¿verdad? En esta imagen, pero quise hacerlo con ustedes. Porque visualmente, ¿verdad? Usted tenga mucho más claro de dónde salió cada número, porque pusimos esto aquí, esto allá. Y aquí entonces tiene el resultado, ¿verdad? Todo resuelto. El siguiente ejemplo es uno de los ejercicios bien parecidos a como usted se lo va a encontrar directamente en la práctica virtual. Y te pregunta cómo determinar la densidad de una mezcla de líquidos. En este caso, cuando usted tiene una mezcla de líquidos y no tiene una densidad exacta, solamente tiene la densidad característica de cada líquido, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a tomar, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted hizo una mezcla y en esa mezcla usted puso 3 mililitros de etanol más 2 mililitros de agua, eso le da un total de 5 mililitros de una solución. Si usted tiene las densidades de cada una de las sustancias, ¿verdad? Con las que usted hizo la mezcla, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted multiplica, por ejemplo, los 3 mililitros de etanol que usted vertió, con la densidad, lo multiplica con la densidad y eso le va a dar un resultado en gramos. Luego entonces usted va a coger los mililitros de agua, los multiplica por la densidad y esto lo hacemos para poder despejar y obtener los gramos de agua. Una vez usted obtenga los gramos de agua más los gramos del etanol, usted los suma y esa va a ser los gramos de la solución. Estos son los gramos de la solución. Ahora, para calcular la densidad, usted utiliza esos gramos de la solución entre el volumen total de la solución y eso te va a dar la densidad actual de esa mezcla. Así que esto es lo que usted tiene que hacer en la parte final de su experimento para poder determinar cuál es el desconocido. Para esto, a usted le van a dar esta tabla donde usted va a mezclar alguno, ¿verdad? De estos líquidos y ya tiene sus densidades. Así que guarde esta tabla porque la va a necesitar para el final, porque usted va a tener que utilizar, ¿verdad? Usted va a tener que mezclar dos de estos líquidos y va entonces que tener, ¿qué es lo que usted va a hacer? Multiplica ese volumen que usted virtió en la solución por la densidad para obtener los gramos de ese líquido. Luego hace lo mismo con el otro líquido que usted mezcle. Así que usted los mililitros que añadió del segundo líquido por la densidad, eso te va a dar los gramos, suma ambos gramos y eso te va a dar los gramos totales de la solución, lo divide entre el volumen total de la solución y de esa manera, muy sencillo, va a poder obtener el volumen de esa solución. Aquí tenemos dos ejercicios más de repaso, donde usted va en el problema 1, le dice, un importante investigador está determinando la densidad de un sólido irregular y obtiene la masa de este metal, que es 53.170 gramos,
y el volumen desplazado en la probeta es de 6.5 mililitros. Aquí usted no tiene que calcular el volumen desplazado porque ya lo desplazaron por usted y ya hicieron el cálculo por usted, así que es mucho más fácil. Le pregunta, ¿cuál es la densidad del metal? Pues fácil, la densidad es igual a masa sobre volumen, así que usted va a coger esos 53.170 gramos y los va a dividir entre 6.5 mililitros y eso le va a dar el resultado de 8.2 gramos sobre mililitro. En el problema 2 dice, la densidad de 10 mililitros de etanol es 0.197 gramos sobre mililitro. Es importante recalcar que le están hablando acerca de lo que es etanol, así que ya le están dando que es una sustancia específica. ¿Okay? Veamos las preguntas. ¿Cuál será la masa? ¿Cuál será la densidad de etanol con un volumen de 20 mililitros? La respuesta A, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene que despejar para la masa. Lo mismo que hemos estado trabajando antes. ¿Cómo despejas para la masa? Multiplicas el volumen por la densidad y de esta manera entonces usted va a obtener esa masa. También le voy a dar un truquito que yo utilizo mucho en mis clases, así que si usted no es muy bueno despejando, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted hace este triángulo. Espero que le quede más bonito que a mí. Y en el triángulo, ¿verdad? Si usted no sabe que para quién usted va a despejar, usted pone que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si a usted le toca calcular la masa, usted simplemente, ¿verdad? Va a multiplicar densidad por volumen. Si a usted le toca calcular la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y si le toca calcular el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Así que de esta manera a usted se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Si todavía usted no tiene esa agilidad matemática para poder despejar fácilmente, puede utilizar este triángulo y poder calcular. Así que como estamos buscando masa, se multiplica densidad por volumen y eso le va a dar un resultado. Ahora, la segunda pregunta te dice cuál será la densidad de etanol con 20 mililitros. Me imagino que usted está buscando la manera de entonces buscar la masa con el nuevo volumen y buscar esa nueva densidad, pero recuerde que como la densidad es específica, es una propiedad intensiva, no va a cambiar. Así que no importa que tú tengas 20 mililitros de etanol, 100 mililitros de etanol, 2 piscinas de etanol, la densidad de etanol va a seguir siendo la misma. Y es importante que usted tenga la malicia para poder identificar este tipo de ejercicios en una prueba o en un examen. Expliquemos rápidamente la parte experimental. En la parte experimental, usted primero lo van a poner a pesar el cubo. Usted coge, pesa el cubo y ya mismo le voy a explicar cuáles son esas instrucciones para poder hacer la pesada correctamente. Luego entonces, ¿verdad? Usted debe ir pensando en que usted debe ir descartando todo. En el wash waste, ¿verdad? Usted debe descartarlo todo aquí. Y le va a estar pidiendo también constantemente que cambie las pipetas, ¿verdad? La pipeta que usted vaya a estar utilizando. Y los agitadores de cristal también los va a pedir que los esté cambiando constantemente, pendientes a esos detalles. Otro detalle importante, le va a pedir que usted coloque en la libreta, aquí donde dice Lab Data, usted tiene que ir colocando una serie de datos. Y ahí usted tiene que colocarlo todo con la cantidad de cifras significativas correcta. Refiérase al primer experimento para que usted sepa cuáles son esas cifras significativas correctas. A veces le va a colocar, cuando usted coloca en Lab Data el resultado, se lo coloca en color vino o un rojo intenso. Y es porque usted no porque el resultado esté incorrecto, sino porque no lo ha colocado con la cantidad de cifras significativas correspondientes o las que aplican de acuerdo a la multiplicación o división que usted haya realizado. Otra cosa importante que usted tiene que, a la cual usted tiene que estar pendiente es que usted tiene que ir poco a poco leyendo las instrucciones que le van a ir apareciendo en la barra a mano izquierda. Si usted no domina el inglés, yo le puse todas y cada una de esas instrucciones en el manual, en la separata del experimento en español.
y se las puse paso a paso y además según yo iba realizando el experimento le fui poniendo, ¿verdad?, quizás algunos tips o algo que lo pueda ayudar a que usted pueda desempeñar un mejor trabajo en esta área. De las cosas que quisiera resaltar del experimento es cómo usted debe leer correctamente esas medidas volumétricas. Recuerde que no puede, ¿verdad?, leer esa medida volumétrica desde arriba o desde abajo, sino tiene que estar centrado. Tiene que estar, ¿verdad?, desde una posición centrada para poder verlo. Gracias a Dios, el programa le da a usted la opción de darle zoom in o zoom out para que usted pueda ver más claramente el volumen exacto. Así que se toman medidas de volumen precisas en la parte inferior del menisco con el nivel de ojos paralelo al menisco. Usted no va a tomar la lectura sobre el menisco, siempre va a ser en la parte inferior, justo donde hace la curvatura ese menisco, ahí esa va a ser su lectura correcta. Para darles un ejemplo, también deben recordar que ustedes deben saber cuál es el valor de la línea. Eso lo vimos en el experimento 1. En este caso, el valor de la línea, recuerden que restábamos dos números consecutivos, en este caso 60 menos 40, que es 20, y 20 se dividía entre el número de líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que al dividir 20 entre 5, eso nos da 4. Así que cada línea tiene un valor de 4. Así que es 44, 48, 52. Para esta probeta específicamente, ese volumen es de 52 mililitros. Lo primero que le va a pedir el experimento es que usted pese un cubo. ¿Cómo usted lo va a hacer? Usted tiene dos opciones. Usted tiene aquí el botón de tarar o en inglés, ¿verdad?, que se llama tare. Usted lo oprime y entonces, eso le pone inmediatamente la balanza en 0. Usted coloca el cubo y de ahí entonces puede obtener el peso. En caso de que el botón de tare no quiera funcionar, la otra opción que usted tiene es que entonces, si ya la balanza tiene un peso, usted anota ese peso, pone el cubo y le resta el peso final, así que es peso final menos peso inicial y eso le va a dar la masa, ¿ok? Pero en el experimento usted asegúrese de apretar el botón de tare y colocar el tubo para que tenga una pesada mucho más precisa, ¿ok? Recuerde que para cualquier duda o pregunta puede comunicarse conmigo a cristimari.rivera@upr.edu o también se puede comunicar conmigo a través de la plataforma de MS Teams. Yo soy la doctora Cristimari Rivera y para mí fue un placer haber estado con ustedes aclarándole estas dudas acerca de lo que es el tema de densidad. Nos vemos pronto.